y ancho de este municipio. Comentarles pues también de manera paralela que este gobierno municipal presentará en los próximos cabildos un reglamento precisamente de debates municipales, en donde estos precisamente también cumplen y guarden las formas que marca la Constitución Política y la Ley Orgánica Municipal. Es decir, este gobierno desde su instalación ha sido respetuoso y garante de los derechos de todas y todos, pero también las autoridades auxiliares tendrán que únicamente acatarse a lo que marca la Ley Orgánica Municipal y la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104, 105 y 106 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en correlación con el artículo 100, fracción 16 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y siendo las 10 de la mañana con 26 minutos del día 17 de febrero del 2016, se declara formalmente instalada la Junta Electoral Municipal Permanente, órgano electoral que se encargará de la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones de las autoridades auxiliares municipales, quienes son responsables de preservar el orden y la tranquilidad social de los ciudadanos y ciudadanas residentes de cada comunidad dentro de su respectiva demarcación territorial, que traerá como resultado el buen funcionamiento de este municipio, por lo que procederé a realizar la toma de protesta correspondiente a los integrantes de la Junta Electoral Municipal. Nos ponemos de pie. Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con la función que nos han encomendado. Y sí, protesto. Si no lo hicieres así, que la nación, el Estado y este municipio nos lo demanden. Muchas felicidades, jóvenes. Bravo. Gracias, medios de comunicación, gracias, ingeniero Tomás, por estar aquí.